Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, quinta edición. 6.3 Secuencia las actividades. Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. El gráfico 6.7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.8 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.8. Diagrama de flujo de datos de secuencia las actividades. Cada actividad de hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos un predecesor, con una relación lógica entre ellos de final a inicio o de inicio a inicio, y con al menos un sucesor, con una relación lógica entre ellos de final a inicio o final a final. Se deben diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma del proyecto realista. Podría ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. La secuenciación puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o automatizadas. 6.3.1 Secuencia las actividades, entradas. 6.3.1.1 Plan de gestión del cronograma. Descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica el método y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto, lo que marcará la manera en que se podrán secuenciar las actividades. 6.3.1.2 Lista de actividades. Descritos en la sección 6.2.3.1. La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser secuenciadas. La secuenciación de las actividades se ve afectada por las dependencias entre actividades y otras restricciones. 6.3.1.3 Atributos de la actividad, descritos en la sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor y sucesor. 6.3.1.4 Lista de hitos, descritos en la sección 6.2.3.3. La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, hecho que puede influir en la manera en que se secuencien las actividades. 6.3.1.5 Enunciado del alcance del proyecto, descrito en la sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto contiene la descripción del alcance del producto, que incluye las características del producto que pueden afectar a la secuenciación de las actividades, tales como la disposición física de una planta que se va a construir o las interfaces entre sistemas en el ámbito de un proyecto de software. La secuenciación de las actividades se puede ver afectada asimismo por otra información incluida en el enunciado del alcance del proyecto, como entregables, restricciones y supuestos del proyecto. Aunque estos efectos a menudo son visibles en la lista de actividades, por regla general se suele revisar la descripción del alcance del producto para corroborar su exactitud. 6.3.1.6 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso secuencial las actividades incluyen, entre otros, las normativas gubernamentales o industriales, el sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS, la herramienta de programación, y los sistemas de autorización de trabajo de la organización. 6.3.1.7 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso secuencial las actividades incluyen, entre otros, los archivos de proyecto provenientes de la base corporativa de conocimiento que se utilizan en la metodología de programación, políticas tanto formales como informales relacionadas con la planificación de actividades, procedimientos y guías, tales como la metodología de programación, a tener en cuenta a la hora de establecer relaciones lógicas, y plantillas que se pueden utilizar para agilizar la preparación de conjuntos de actividades del proyecto. La información relacionada con los atributos de las actividades de las plantillas también puede incluir otra información descriptiva útil para la secuenciación de las actividades. 6.3.2 Secuencia las actividades, herramientas y técnicas. 6.3.2.1 Método de diagramación por precedencia. El método de diagramación por precedencia, PDM, es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. El de actividad en el nodo, AON, es uno de los métodos de representación de un diagrama de precedencia. Este es el método que utilizan la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos.
El PDM incluye 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente de la misma en un cronograma. Una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma. El gráfico 6.9 ilustra estas relaciones, que se definen a continuación. Final a inicio, FS. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo. La ceremonia de entrega de premios, sucesora, no puede dar comienzo mientras la carrera, predecesora, no haya concluido. Final a final, FF. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento, predecesora, antes de que pueda finalizar su edición, sucesora. Inicio a inicio. SS. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Ejemplo, nivelar el cemento, sucesora, no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos, predecesora. Inicio a final, SF. Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que la predecesora haya comenzado. Ejemplo, el primer turno de vigilancia de seguridad, sucesora, no puede finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno, predecesora. El tipo de relación de precedencia final a inicio es el que se utiliza más a menudo en el PDM. La relación inicio a final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para proporcionar una lista completa de los tipos de relaciones del método PDM. 6.3.2.2 Determinación de las dependencias. Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: obligatoria o discrecional, interna o externa. Como se describe a continuación, la dependencia tiene 4 atributos, pero solo se pueden aplicar 2 simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, dependencias discrecionales externas o dependencias discrecionales internas. Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son las requeridas legal o contractualmente o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones físicas, como en un proyecto de construcción, en que es imposible erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos, o en un proyecto de electrónica, en que es necesario haber construido el prototipo para poder probarlo. En ocasiones se utilizan las expresiones lógica dura o dependencias duras para referirse a las dependencias obligatorias. Las dependencias de tipo técnico no son necesariamente obligatorias. El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son obligatorias. No se deben confundir las dependencias obligatorias con la asignación de restricciones de cronograma en la herramienta de programación. Dependencias discrecionales. Las dependencias discrecionales se denominan en ocasiones lógica preferida, lógica preferencial o lógica blanda. Las dependencias discrecionales se establecen sobre la base del conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada o de algún aspecto poco común del proyecto, en donde se desea establecer una secuencia específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Las dependencias discrecionales deben documentarse exhaustivamente, ya que pueden dar lugar a valores arbitrarios de la holgura total y pueden limitar las opciones posteriores de programación. Cuando se emplean técnicas de ejecución rápida, se debe revisar estas dependencias discrecionales y tener en cuenta su posible modificación o eliminación. El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son discrecionales. Dependencias externas. Las dependencias externas implican una relación entre las actividades del proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo. Por regla general, estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un proyecto de software puede depender de la entrega del hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de construcción, pueden ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del impacto ambiental antes de iniciar la preparación del emplazamiento. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son externas. Dependencias internas. Las dependencias internas implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del equipo del proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no la haya ensamblado, se trata de una dependencia interna obligatoria. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son internas. 6.3.2.3 Adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas,
Puede programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes. Esto se representaría como una relación lógica final a inicio, con un adelanto de 2 semanas, tal y como se muestra en el gráfico 6.10. El adelanto se representa a menudo como un valor negativo de un retraso en el software de programación. Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un documento extenso 15 días después de haber comenzado a escribirlo. Esto se puede representar como una relación lógica inicio a inicio con un retraso de 15 días, tal y como muestra el gráfico 6.10. Como muestra el gráfico 6.11, el retraso se puede representar en un diagrama de red del cronograma del proyecto. Tal es el caso de la relación entre las actividades H e I, como indica la nomenclatura SS más 10, inicio a inicio más 10 días de retraso. Aunque no se muestra la desviación en relación con una escala de tiempo, el equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que podrían requerir un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deberían utilizarse adelantos y retrasos para sustituir la lógica de la programación. Deberían documentarse tanto las actividades como los supuestos relacionados con las mismas. 6.3.3 Secuencia las actividades, salidas. 6.3.3.1 Diagramas de red del cronograma del proyecto. Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. El gráfico 6.11 muestra un diagrama de red de un cronograma de proyecto. La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resumen. Se puede adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado para secuenciar las actividades. Cualquier secuencia inusual de actividades en la red debería describirse íntegramente por escrito. 6.3.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, listas de actividades, atributos de las actividades, lista de hitos, y registro de riesgos.